Ok, primero que nada me gustaría agradecer al comité organizador por invitarme a dar esta charla en el Congreso Nacional de Matemáticas. En esta charla hablaré de un trabajo que se realizó en colaboración con James Mingo de la Universidad de Queens en Canadá. En este trabajo abordamos el problema de calcular la distribución infinitesimal de matrices de Wishart reales. Este problema yace en la intersección de la teoría de la probabilidad libre y las matrices aleatorias. Empezaré por definir lo que es una matriz de Wishart real. Esta es una matriz aleatoria de n por n de la forma gt por g, donde g es una matriz rectangular de m por n. Las entradas de G forman una familia de variables aleatorias independientes y estas variables son reales gaussianas con esperanza 0 y varianza 1 sobre n. Además, asumiremos que m depende de n y que la proporción de m y n cuando n tiende a infinito es un límite bien definido que denotamos por c y llamamos parámetro de proporción. A este parámetro de proporción además asumimos que es distinto de 0. En general, para matrices autoadjuntas, una de las propiedades que queremos estudiar son la distribución límite de sus valores propios. Una manera de hacer esto es a través del método de momentos. Este método consiste en lo siguiente. Primero definimos el késimo momento de xn como la esperanza de la traza de xn a la k. Esta traza es la traza usal normalizada por la dimensión de la matriz. Y también definimos el késimo momento límite de xn, que es simplemente consideramos el késimo momento y tomamos su límite cuando n tiende a infinito. A este límite lo denotamos por m sub k. El método de momentos consiste en que si la distribución de los valores propios de xn converge a una distribución determinista, entonces los momentos de dicha distribución determinista tienen que coincidir con los momentos límite de nuestra matriz aleatoria. A estos momentos límites también me referiré como momentos de primer orden. Y bueno, es así que decimos que xn tiene una distribución analítica límite si existe una medida mu tal que los késimo momentos de la medida mu coinciden con los késimo momentos límite de xn. Bien. Eh, También tenemos la noción de distribución y momento infinitesimal. Esta distribución y estos momentos nos van a permitir realizar un análisis más detallado de nuestra matriz aleatoria. Para esto definimos el késimo momento infinitesimal como, bueno, tomamos nuestro késimo momento y lo centramos con respecto a el momento límite y multiplicamos por la dimensión de la matriz. También vamos a tener un késimo momento infinitesimal límite que no es sino simplemente tomar nuestro késimo momento infinitesimal y tomar el límite cuando n tiene infinito. A este límite lo denominamos por mk'. También ahí existe una noción de distribución infinitesimal. En este caso va a ser un par mu a nu, donde mu es la distribución analítica de xn y nu es una medida asignada tal que el késimo momento de nu corresponde con el késimo momento infinitesimal de x a la n. Esperando que no haya confusión, algunas veces para la distribución infinitesimal me refería a los momentos y para nu diré que es la distribución infinitesimal o en su caso la medida infinitesimal. Ok, una manera de conceptualizar lo que está pasando aquí es que para el késimo momento de x a la n o la esperanza de la traza de xn a la k, pues en muchos casos se tiene una representación en serie de potencias de x a la n-1. En esta representación como series de potencias, pues los coeficientes mk, mk', mkw' y así sucesivamente, pues no dependen de n. De tal manera que los momentos límite corresponden al coeficiente de n0, mientras que los momentos infinitesimales corresponden al coeficiente de n-1 en la representación en series de potencias de n a la menos 1, de la esperanza de la traza de xn a la k. Ok. Uno de los objetivos de probabilidad libre es no solamente analizar matrices aleatorias de manera individual, sino analizarlas de manera conjunta. Es por eso que tenemos una noción de distribución conjunta y momentos mixtos.
que se define como a continuación. Si tenemos una familia de matrices aleatorias x1, x2 hasta x a la s, un momento mixto va a ser simplemente la esperanza de la traza de un producto de esas matrices. Esta es una generalización de los k'ésimos momentos o los momentos de primer orden, porque si los índices I1, I2 hasta I a la K son el mismo, pues eso es simplemente un k'ésimo momento de alguna matriz aleatoria. Un momento mixto límite es simplemente tomar un momento mixto y tomar el límite cuando n tiende a infinito. Los momentos mixtos y los momentos mixtos límites pues realmente definen funcionales phi n y phi, que están definidos sobre un espacio de polinomios no conmutativos con variables x1, x2 hasta x a la s. Ahora, crucial para la teoría de la probabilidad libre es la noción de independencia libre. Para matrices aleatorias, x1 hasta xs, esta noción de independencia libre se define con respecto al funcional límite phi, requiriendo que cierto conjunto de polinomios pertenezca al kernel de phi. Este cierto conjunto de polinomios no son sino productos de polinomios que donde cada uno de los términos pertenece al kernel y términos adyacentes pertenecen a álgebras generadas por distintas variables. Aquí tengo un ejemplo de dicho producto. Tenemos un producto de 3 términos donde cada uno de los términos pertenece al kernel, porque por ejemplo en el primer término tenemos x1 menos phi de x1 y cuando lo evalúo en phi eso se va a hacer. Y lo mismo sucede con los demás términos. Ahora, términos adyacentes corresponden a distintas álgebras. El primer término corresponde a la álgebra generada por x1, el segundo término a la álgebra generada por x5 y el tercer término a la álgebra generada por x2. El primer término y el tercer término pues no son adyacentes. Entonces la restricción de que provengan de distintas álgebras no impide que, por ejemplo, a pesar de que aquí está x2, pues yo pueda tener x1. Porque el único término que es adyacente al tercer término es el segundo término. Y el segundo término está en el álgebra generado por x5. Entonces, la noción de independencia libre o la independencia libre para estas matrices requiere que productos de esta forma, justamente cuando se evalúan en phi, pertenezcan al kernel de phi. O que cuando se evalúan vayan a ser. Bueno, a pesar de lo intrincado que pueda sonar esta definición de independencia libre, una de las conclusiones que uno se tiene que llevar es que bajo esta noción de independencia, pues se proveen de fórmulas universales para calcular momentos mixtos a partir de momentos individuales. En este caso, si considero este momento mixto dado por el producto de las matrices x1, x2, x1, x2, bueno, bajo la propiedad de independencia libre, ese momento mixto pues realmente se calcularía, tendría una expresión polinomial en donde cada uno de los términos realmente es simplemente un momento individual, ¿no? Es decir, solamente dependen de una de las matrices. Ok, y así como tenemos una distribución conjunta de primer orden, pues también vamos a tener una distribución infinitesimal conjunta. Y la idea es exactamente la misma que con los momentos infinitesimales individuales. Tomamos un momento mixto, lo centramos con respecto al momento límite y multiplicamos por la dimensión de la matriz. Ahora, para el momento infinitesimal límite, simplemente tomamos el momento infinitesimal mixto y tomamos el límite cuando n tiene infinito. Otra vez, una manera de visualizar esto es que este momento mixto tiene una representación o una expansión en series de potencias de n a la menos 1, de tal manera que el momento mixto de primer orden corresponde al coeficiente de n a la 0, mientras que el momento infinitesimal mixto corresponde al coeficiente de n a la menos 1. Los momentos infinitesimales mixtos también definen funcionales phi n' y phi', que están definidos sobre un espacio de polinomios no conmutativos. Acompañado
a la noción infinitesimal, pues también hay una versión de independencia libre infinitesimal. Ahora, esta noción para las matrices X1 hasta XS se define ahora respecto no solo al funcional phi, sino también respecto al funcional límite phi'. Y se requiere que los valores de phi' en cierto conjunto de polinomios esté dado por ciertas fórmulas. Este cierto conjunto de polinomios es el mismo conjunto de polinomios que se requiere que pertenezca al kernel de phi para la noción de independencia libre. Es decir, producto de polinomios donde cada uno de los términos pertenece al kernel y términos adyacentes provienen de distintas álgebras. Aquí tengo dos ejemplos. Justamente tengo dos ejemplos que corresponden a los dos casos de las ciertas fórmulas explícitas. Estas formas explícitas, pues lo que va a pasar es que cuando me fijo en el producto, tengo que fijarme en el término que está justamente a la mitad. Y si no hay término a la mitad, entonces ese producto evaluado en phi tilde se va a cero. Si hay un producto, entonces si hay un término a la mitad, entonces ahora el siguiente paso es que me fijo en los términos adyacentes. Si los términos adyacentes pertenecen a la misma álgebra, perdón, si los términos adyacentes pertenecen a distinta álgebra, entonces el producto en total, cuando lo evalúo en phi', pues debe ir a cero. En cambio, si los términos adyacentes sí pertenecen a la misma álgebra, lo que la regla, esta cierta fórmula explícita de la que hablaba, pues lo que requiere es que, bueno, el término de en medio lo evalúo en phi', mientras que los términos adyacentes los multiplico y los evalúo en phi. Si yo tuviera términos adicionales, términos adyacentes adicionales, bueno, pues lo que va a pasar es que justamente los analizo. Si provienen de la misma álgebra, los multiplico y los evalúo en phi y los agrego al producto de la regla de la fórmula explícita. En cambio, si provienen de álgebras distintas, entonces el producto total, cuando lo evalúo, se va a cero, cuando lo evalúo en phi'. Una vez más, esta pues, puede ser una forma intrincada de definir independencia libre infinitesimal, pero la conclusión es que bajo esta condición, momentos mixtos, hay fórmulas universales para calcular momentos mixtos a partir de momentos individuales. Ok, ahora veremos un par de ejemplos de distribuciones de primer orden y distribuciones infinitesimales. Como mencioné anteriormente, la idea de la distribución infinitesimal es que nos permite llevar a cabo un estudio más detallado de nuestras matrices aleatorias. Ok, si yo tuviera una matriz aleatoria trivial, que es la matriz idénticamente cero, pues tanto sus momentos de primer orden como sus momentos infinitesimales serían nulos, es decir, serían iguales a cero. Y si yo considero una matriz diagonal, consideramos una matriz diagonal en el que las primeras R entradas diagonales son números reales, cualesquiera, y el restante de las entradas diagonales son cero. Bueno, pues esta matriz diagonal tiene exactamente los mismos momentos que la matriz que es idénticamente cero. Entonces, en el primer orden no podría distinguir la matriz idénticamente cero de esta matriz diagonal. Sin embargo, en el orden infinitesimal, pues ya veo que los momentos infinitesimales pues no son idénticamente cero. Y de hecho, el késimo momento infinitesimal de esta matriz es la suma de las késimas potencias de los elementos de la diagonal. Y más aún, la medida infinitesimal es una suma de deltas de Dirac. En una parte son R deltas de Dirac centradas o puestas en los valores de la diagonal y le restamos una delta de Dirac centrada en cero multiplicada por R. Este término es simplemente para asegurar que el cero momento infinitesimal sea cero.
Ok, veamos ahora un ejemplo más. Ok, este ejemplo es una matriz gaussiana unitaria. Esta es una matriz de n por n cuadrada que es autoadjunta, por lo que las entradas arriba de la diagonal y debajo de la diagonal cumplen cierta relación de simetría y además de conjugación. Las entradas en la diagonal y arriba de la diagonal forman una familia de variables aleatorias independientes y además se pide que las matrices, las entradas arriba de la diagonal sean gaussianas complejas con esperanza 0 y varianza 1 sobre 2n. Mientras que aquellas que están en la diagonal se pide que sean reales gaussianas con esperanza 0 y varianza 1 sobre n. Los momentos de primer orden, bueno, estos van a estar dados por, si, van a ser 0 si k es impar y el número de particiones a pares que no se cruzan en k elementos si k es par. Pero bueno, resulta que también estos momentos son el késimo momento de la distribución del semicírculo y que todos los momentos infinitesimales se anulan. De tal manera que la medida infinitesimal es una delta de Dirac centrada en cero menos otra delta de Dirac centrada en cero. Un comentario sobre este tipo de conjuntos, particiones que no se cruzan. Si bien existen definiciones algebraicas, también existen descripciones gráficas y una de ellas es la siguiente. Si yo considero, por ejemplo, si k fuera igual a 4, bueno, y pinto círculos y pinto puntos, 4 puntos. Ok, ahora voy a considerar particiones de estos 4 puntos, es decir, eh, subconjuntos subconjuntos que son disjuntos a pares y cuya unión es el total. Y voy a decir que tal partición se cruza si no puedo unir los elementos de un mismo elemento de la partición sin que se crucen. Se va a clarificar con un ejemplo. Digamos, si mi partición tiene, tiene en un mismo elemento al 1 o al 3, bueno, pues mi partición ya no puede tener al 2 al 4, porque entonces si tuviera al 2 al 4 no hay manera de que yo pueda unir al 2 al 4 sin que haya un cruce. Por otro lado, una partición válida pues podría ser el 1, el 2, aquella que contenga en un elemento al 1, 2 y en otro elemento al 2, al 3 y al 4, porque ahí sí puedo unirlos de manera que las líneas que los unan no se crucen. Y bueno, una partición a pares simplemente quiere decir que cada elemento de la partición tiene dos elementos. Ok, veamos a otro ejemplo. En este caso vamos a tener una matriz gaussiana ortogonal. Es similar a una matriz gaussiana unitaria, salvo que ahora todas las entradas son números reales y xn es igual a su transpuesta. Las variables aleatorias arriba de la diagonal y en la diagonal siguen formando una familia de variables aleatorias independientes. Las que están arriba de la diagonal ahora son gaussianas reales con esperanza 0 y varianza 1 sobre n, y aquellas que están en la diagonal también son gaussianas reales con esperanza 0, pero varianza 2 sobre n. Aquí vemos que los momentos de primer orden justamente coinciden con la matriz gaussiana unitaria, es decir, bajo la distribución de primer orden no podemos distinguir entre gaussianas ortogonales y gaussianas unitarias. Sin embargo, cuando nos vamos al ámbito infinitesimal, pues vemos que existe una medida asignada, en este caso es una medida de Bernoulli y una ley del arcoseno, bueno, su diferencia, y esa medida asignada nos da los momentos infinitesimales de esta matriz aleatoria, que además están dados por una fórmula explícita, que es que son ceros si k es impar, y la cardinalidad de otra vez de unas particiones que no se cruzan si k es par. Estas particiones que no se cruzan están definidas ya no solamente, no solo están escritas
en términos del círculo como las anteriores, sino simplemente ahora están escritas por un anillo. En este anillo, el K y el menos K, lo que significa es que ahora en vez de pintar solamente K puntos, ahora pinto, si K fuera 4, pinto 1, 2, 3, 4 en el círculo exterior y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en el círculo interior. Y la idea es más o menos la misma en el sentido de que quiero unir a pares estos elementos de tal manera que no se crucen. Y eso va a ser una partición válida en este conjunto. Ok, vayamos ahora a un ejemplo más antes de ir al ejemplo de las matrices de Bouchot reales. Ok, vamos a ver que también podemos considerar matrices de Bouchot complejas. Xn en este caso está dado por G estrella G, donde G estrella es la conjugada transpuesta de G. G es otra vez una matriz rectangular de M por N. Las entradas de G forman una familia de variables aleatorias independientes y cada una de esas entradas es una gaussiana compleja con esperanza 0 y varianza 1 sobre 2n. En este caso resulta que los momentos de primer orden coinciden con los momentos de la distribución de Marchenko-Pastur. Y además existe una forma combinatoria de calcular tales momentos. Si C es el parámetro de proporción, entonces considero C, lo elevo al número de elementos en una partición pi y dejo correr pi sobre las particiones que no se cruzan en K elementos. Si además C tiene una derivada, de cierta manera, que es que tomo el límite cuando n tiene infinito de m menos cn, bueno, entonces resulta que además existe una medida asignada cuya densidad es esta que está aquí, que me da justamente los los momentos infinitesimales de esta variable, de esta matriz aleatoria. Observemos que también existe una descripción combinatoria de estos momentos y que en cierta manera estos momentos podemos observar es como si fuera la derivada, los momentos infinitesimales es como si fueran la derivada de los momentos de primer orden. Ok, ahora en el caso de la matriz de Wuest real ya había un resultado anterior sobre la distribución infinitesimal. Y bueno, primero también debería agregar que para las matrices de Bouchot reales y las matrices complejas, pues los momentos de primer orden coinciden, de tal manera que en el caso real y el complejo, en primer orden, pues no se distinguen, pero en el ámbito infinitesimal sí, porque si bien en el anterior teníamos esta medida infinitesimal, en el caso real tenemos una medida infinitesimal distinta, que es el promedio de dos deltas de Dirac menos una ley del arco seno. Aquí este resultado es de Yonah Dimitri y Edelman. Ellos no encontraron una descripción combinatoria para los momentos infinitesimales y era parte de lo que nosotros queríamos hacer. Y bueno, lo que probamos es que no solo pudimos encontrar una fórmula para los momentos infinitesimales individuales, sino una fórmula para los momentos infinitesimales mixtos. Y lo que descubrimos, bueno, lo que probamos es que si x1, x2 hasta x son matrices de reales e independientes, aquí esta independencia lo que significa es que las entradas de una de las matrices son independientes de las entradas de las demás. Bueno, este momento mixto tiene una expresión o se puede calcular de manera combinatoria. Aquí otra vez vemos este término, es el mismo término que aparece en las matrices de Bouchard complejas y este segundo término es un término que corresponde simplemente a las matrices de Bouchard reales. Otra vez sumamos sobre cierto tipo de particiones
El segundo tipo de particiones es unas particiones que están en un disco. Y esta condición adicional que se tiene aquí, lo único que quiere decir es que ese tipo de particiones tienen que respetar la estructura de los índices I1, I2 hasta IK. Esto quiere decir que si, por ejemplo, I1 e I2 fueran el mismo índice, entonces las particiones que aparecen en esta parte tienen que ser tales que 1 y 2 siempre están en el mismo elemento de la partición. Y una condición similar para el segundo término. Al demostrar esto, al demostrar el valor de los momentos infinitesimales mixtos de matrices de Gustave reales, pues resulta de que no solo probamos esto, sino además descubrimos que este tipo de matrices no cumplen la noción de independencia libre infinitesimal. Sin embargo, sí dan lugar a reglas universales para calcular momentos mixtos en términos de momentos individuales. Estas reglas, de hecho, coinciden con las reglas de matrices gaussianas ortogonales. Ok. Teniendo una expresión para los momentos, pues ahora platicaré un poquito de cómo podemos hacer, si tuviéramos simplemente los momentos, cómo podríamos hacer para recobrar las medidas o las distribuciones límite analíticas. Pues en este caso lo que se considera es formalmente funciones generadoras de momentos que no son sino simplemente series de potencias en donde los coeficientes son los momentos de primer orden y los momentos infinitesimales. Y se consideran transformadas de Cauchy de primer orden e infinitesimal, que no son sino simplemente tomar nuestra función generadora de momentos, evaluarla en 1 sobre z y multiplicarla por 1 sobre z. Y lo mismo para la función generadora de momentos infinitesimales. Hacemos esto porque resulta que una vez que tenemos la transformada de Cauchy, bajo ciertas condiciones es posible recobrar la densidad mu, que es la candidata a ser la distribución límite de los valores propios, a través de la transformada de Stieltjes. Bueno, a través de la fórmula de inversión de la transformada de Stieltjes. Es por eso que nosotros nos dedicamos a dedicar a encontrar la función generadora de momentos infinitesimales de la matriz de Gauss real. Sabemos que esos momentos infinitesimales están dados por esta fórmula, por dos términos. Y lo que hicimos es, bueno, vamos a partir estos dos términos, dado que el primer término correspondía también a las matrices de Bouchard complejas, y el segundo término para los reales. Bueno, pues en el trabajo anterior de Jamie, él ya había justamente calculado la función generadora para el primer término, por lo que único que restaba era calcular la función generadora para el segundo término. De tal manera que la función generadora que nosotros queríamos era la suma de esas dos funciones generadoras. Para el primer término, Jamie ya había probado que, bueno, la correspondiente transformada de Cauchy estaba dada de esta forma y que correspondía a cierta densidad. Entonces nosotros en realidad nos enfocamos al segundo término, ¿no? Tomamos esos coeficientes ahora como ciertos momentos infinitesimales y descubrimos que esos momentos infinitesimales cumplían una fórmula de recursión con 3 términos, en donde cada uno de los términos pues eran momentos de menor orden. En este caso tenemos el késimo momento, que está calculado con momentos de primer orden y momentos infinitesimales, pero de un orden menor. Y a través de esa fórmula de recursión es que si consideramos ahora cada uno de esos términos y las funciones generadoras de momentos asociadas, pues nos dimos cuenta de que teníamos expresiones bastante simples para cada una de esas funciones generadoras de momentos. De tal manera que a partir de nuestra fórmula de recursión obtuvimos una ecuación lineal para la función generadora de momentos que nosotros queríamos y obtuvimos una solución explícita.
teniendo ya la solución explícita, pues es la transformada de Cauchy infinitesimal correspondiente a esta función generadora de momentos, esta fue bastante fácil de calcular. A través de unas manipulaciones algebraicas, llegamos a esto, a esta transformada infinitesimal, a esta transformada de Cauchy, que a través de la de fórmula de inversión, pues corresponde justamente con la medida infinitesimal encontrada por Johanna y Edelman. Eh, Cabe mencionar tal vez que en nuestra fórmula de momentos, ¿no? Nosotros teníamos dos términos y este término no aparece en el trabajo de Johanna y de Dimitri Edelman. Y la razón por la que creemos, aunque todavía no estamos muy seguros de esto, es que al parecer este C', bajo las hipótesis que ellos tienen, este C' es cero. Entonces en ellos no aparece ese término. Y hasta aquí mi plática y agradezco su atención.